de adolescentología. Yo trabajo en el Hospital Goyeneche y bueno, muy gustosa de dar esta clase sobre maltrato infantil. Entonces, para poder empezar, creo que la delegada, ¿no?, toma la asistencia, me parece, ¿no? Anita, ¿no? Sí, doctora. Ya, Anita. Y eso me parece que para hacerle llegar a la doctorita Nancy Fuentes, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes el tema que vamos a tratar el día de hoy. Por favor, ¿me dicen si pueden visualizar? ¿Sí? Sí, doctora, sí se puede ver. Muchas gracias, mi futura colega Anita. Gracias. Entonces, maltrato infantil. Esta clase también es muy importante porque está dentro de nuestra práctica médica, ¿no? Que muchas veces vamos a ver también niños que no solamente vienen por problemas orgánicos, sino vienen por ya una referencia de maltrato infantil, porque vemos de repente agresiones generalmente físicas muy evidentes, ¿no? O tal vez el niño viene por alguna patología orgánica, pero cuando uno hace la historia clínica del paciente, el examen físico se encuentra con que el niño tiene algunas lesiones que hacen pensar en ese maltrato. Entonces, hoy día vamos a hablar un poco sobre cuáles son esas características, esos signos que nos hacen evidenciar que el niño está sufriendo un maltrato infantil, ¿no? Porque no solamente, como vamos a ver, el maltrato es físico, puede ser psicológico, puede ser por abandono, por negligencia, incluso por omisión también, ¿no? Hoy día tenía un caso de un adolescente, por ejemplo, un adolescente de 13 años de edad que vino por una hemorragia uterina normal, su menor que a los 11 años, y bueno, ella dentro del, digamos, el problema orgánico por el que viene, se le ha dado tratamiento, se ha controlado la hemorragia, incluso se le ha puesto 2 paquetes o 2 unidades de sangre, vino con una anemia muy marcada, aunque también tiene el antecedente de anemia crónica por los mismos sangrados excesivos, y bueno, se fue con una hemoglobina de 11.2, me parece, incluso corregida con 10.1, o sea, así como una anemia todavía moderada, ¿no? Pero con tratamiento. Pero cuando uno hace la historia psicosocial, nos damos cuenta con que hay un maltrato psicológico para esta niña, ¿no? Un poco el abandono. La niña tiene onicofagia, tiene unas uñas muy pequeñitas, sus habilidades sociales, el test de tamizaje que se le hace, sale alterado con un promedio bajo, ¿no? Entonces requiere también de psicoterapia familiar e individual. Y aparte de eso, el antecedente de que la familia todos trabajan, ella es la menor de 3 hermanos, y ella se queda sola desde las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Entonces, en esa soledad, aún no hay problemas de adicción a videojuegos porque la hermana que se quedaba con ella está trabajando hace 2 meses. Pero ya esta situación de soledad ya la está llevando a tener problemas. Incluso a veces desayuna, a veces no lo hace, a veces cena té con pan y está en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces también hay maltrato ahí. Lo malo es que a veces damos solamente la terapia al problema orgánico y descuidamos la otra parte que es también importante, de hablar sobre la atención integral de salud. Entonces, por poner un ejemplo, diariamente miles de niños y niñas en el Perú son maltratados física y psicológicamente por sus padres, madres, parientes, profesores o por cualquier adulto que considere el castigo físico como normal, aceptable y hasta necesario. Tal vez por la cultura de ellos, también ellos fueron maltratados de niños, ¿no? Por sus padres y ahora les toca a ellos hacer lo mismo con sus hijos, ¿no? Entonces eso también es una cadena que hay que cortar, porque a veces, como decimos, lo aceptan, como que el niño dice, yo me lo merezco, yo provoqué yo y pues me merecí el castigo. Y uno no tiene que llegar a un castigo físico para corregir de ninguna manera, porque eso va a dejar huella, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco también sobre esto. Las víctimas de estos casos no aparecen en las estadísticas, salvo que los castigos hayan originado graves secuelas o la muerte de quienes recibieron los golpes,
aunque esto ocurre con mucha frecuencia. Las diferentes formas de castigo físico siguen siendo vistas como un método de disciplina y aprendizaje, ¿no? Y a veces vemos un niño que llegó con las nalguitas, los glúteos, todos lastimados por quemaduras, ¿no? Porque como no controlaba los esfínteres, decían 9 meses. Oiga, los esfínteres se controlan al año y 8 meses, no a los 9 meses, al año. Como no controlaba y se orinaba, pues le hemos castigado, lo hemos sentado sobre ladrillos calientes. ¿Te imaginas? Qué terrible trauma para la criatura, lastimar su piel, su cuerpo, a esta criaturita, que por ignorancia misma, pensando que es una forma de disciplinarlo, al niño educarlo en pedir sus necesidades. Entonces, estemos atentos, ¿no? Cuando uno recibe a un pequeño, ¿no? Incluso también a un adolescente, a un niño, ¿no? Hasta también a veces, ahora se ve mucho la violencia también, por eso está el Ministerio de la Mujer para defender también al niño desprotegido, la unidad de protección del menor, ¿no? Incluso también a veces hay parejas acosadoras, pero en este caso vamos a hablar del maltrato infantil del niño. Entonces, de acuerdo a la Convención Internacional sobre los Niños y Niñas, se entiende por tal, ¿no? El niño o niña es, ¿no?, al ser humano menor de 18 años de edad, según la Organización Mundial de la Salud también, ¿ya? El menor de 18 años de edad le llaman niño, si varón, niña, si mujer. De acuerdo a los resultados del Censo Nacional que brinda el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el total de niños y niñas de 0 a 17 años censados, ¿no? Esto fue en el 17, fue de 9.804.329, ¿no?, de esta población de adolescentes, digamos, niños y adolescentes, del cual el 50.9% son niños y el 49.1% son niñas. Y de ello el 32.7% tiene de 0 a 5 años, ¿no? Y así vamos viendo que más o menos está casi proporcionada esta población de 34 a 5.5, de 6 a 11 años, y el 32.8% tiene de 12 a 17 años de edad, es decir, adolescentes. Entonces, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial y de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, ¿no?, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, ¿no? Y la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil, ¿no? Sobre todo si son parejas de adolescentes. En la adolescencia también tiene gran importancia, ya que puede condicionar la aparición de problemas de forma de trastornos de conducta, consumo de drogas, embarazos no deseados, trastornos emocionales, tentativas de suicidio y otros. Justo teníamos el caso de una paciente, ya ahora actualmente de 18 años. Ella decía: desde niña mi madre trabajaba todo el día, su padre la abandonó, luego la madre tuvo otro compromiso, pero ya ella a sus 7 años ya sabía quién era su padre biológico, entonces no consideraba papá a la nueva pareja de su mamá. Pero ellos, así como eran muy permisivos, también eran autoritarios. Entonces no tenían las cosas claras. Muy a los extremos no ayuda en el crecimiento y en la educación de los hijos. Entonces ella siempre sentía soledad. También una forma de maltrato infantil, ¿no? Esa desatención que tenían con ella, se quedaba sola en casa. Y la madre, tal vez por tener un poco más de éxito profesional, ella decía, para poderle dar mejores, digamos, cosas a la niña, materiales, pero a veces olvidamos lo más esencial, ¿no? Que es transmitir esa seguridad, confianza, protección, el apego, ¿no? Que le da seguridad a los hijos y les permite desarrollar habilidades sociales, sobre todo los 3 primeros años de vida. Entonces, acá en esta pequeña hubo tanto esa negligencia, esa desatención con ella, que al final ahora ella está haciendo cosas muy complicadas. Se sale el fin de semana, todos los fines de semana con amigos, llega ebria a casa, y hay un descontrol totalmente, pues, que
Ahora, esto permite que los padres acudan a la consulta desesperadamente buscando apoyo de su hija. Pero bueno, lo bueno es que todavía nosotros seguimos trabajando, todo un equipo, para poderles brindar ese acompañamiento y ayudarles a mejorar la dinámica en la familia, ¿no? Porque al final la decisión va a ser también de los adultos en este caso. ¿Cuántos tipos de maltrato infantil? Conocemos el abuso físico, el abandono físico, el abuso sexual, el maltrato verbal, emocional o psicológico, el bullying, ¿sí? El maltrato digital o ciberbullying, que también está muy de moda últimamente, y bueno, cuánto daño hace a los adolescentes y a los niños. Hablemos un poco de cada uno. Del maltrato físico, podemos decir que es la acción no accidental de algún adulto que provoca daño físico o enfermedad en el niño o que lo coloca en grave riesgo de padecerlo como consecuencia de alguna negligencia intencionada. Y generalmente, a veces se ha visto de que el maltrato físico generalmente se da, por ejemplo, los golpes a la cabeza, ¿no? Los golpes a la cabeza, que a veces si no provocan un hematoma externo, pueden provocar uno interno y eso es más delicado. Y de repente el niño empieza a convulsionar, el niño empieza a tener un problema del sensorio y es porque hay un compromiso importante traumatológico dentro de su cabecita, ¿no? Y eso es lo que se evidencia más. O a veces se evidencia, si le di de reazos, ¿no? Esto para los médicos legistas, la forma de la hebilla, de la correa con la cual ha sido lastimado esta criatura, o de repente el cucharón con el que se le golpeó, o el latigazo, el San Martín, o la mano con la que a veces también se deja la huella, la marca, que eso permite más o menos visualizar con qué instrumento ha sido maltratado físicamente el niño. Por eso nosotros cuando hacemos la evaluación del examen físico, tenemos que estar muy atentos, muy minuciosos. Somos como investigadores en casa, ¿no? En los casos de los pacientes, ¿no? Por ejemplo, eso nos toca mucho en adolescentología, cuando hacemos la historia psicosocial. No en el afán de querer averiguar sobre la vida del paciente y lastimarse, sino en el afán de querer brindar un soporte, una orientación y consejería para mejorar, ¿no? Esa dinámica en la familia, porque ustedes en la práctica médica van a ver que cuando hay violencias, el niño, la niña, pese a todo, a lo que puede recibir de sus padres, dentro de su corazoncito, ama a sus padres, ¿no? Entonces, a veces aprovechamos tratar de mostrar compasión con nuestros niños para que la gente pues se compadezca y empiece nuestro niño a pedir y se acostumbra a algo muy sencillo a pedir y no lograr con esfuerzo lo que también poder, digamos, adquirir algún medio económico para sobrevivir, que eso le corresponde a los padres y no al niño. El abandono físico también es otra situación en que las necesidades físicas básicas del menor, alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, educación, vigilancia, no son atendidas adecuadamente por ningún adulto del grupo que convive con el pequeño, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en esa foto vemos este papá, ¿no? Agarró, lo pegó con esas cintas a su niño en la pared y todavía se tomó una foto y lo mostró pues por las redes sociales como si fuera un gran triunfo, ridiculizar hacia su niño. Ese es un maltrato también psicológico y físico en el caso del pequeñito, ¿no? Claro que las autoridades vieron esta foto, localizaron a este adulto irresponsable y también fue sometida por la ley, ¿no? Este es el caso de personas que realmente, pues, probablemente de niños, como decíamos, habrán sufrido maltratos y por eso ellos también canalizan ese maltrato con los pequeños indefensas, esas indefensas criaturas, ¿no? Que en este caso son los niños, que todavía ellos no pueden defenderse, no tienen un pensamiento maduro para poderse defender, ¿no? De este caso de los violentadores que son sus padres, en muchos de los casos, o cualquier otro agresor. Y el abuso sexual, también algo deplorable que no podemos de ninguna manera justificar. Cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad, ¿no?
Esto es el abuso sexual, que no es necesario que exista un contacto físico de forma de penetración o tocamientos para considerar que existe abuso, sino que puede utilizarse al niño como un objeto de estimulación sexual. Y se incluye aquí el incesto, la violación, la vejación sexual, ¿no? Cuánto dolor y cuántos daños causa este tipo de abuso con nuestros pequeños, que muchas veces incluso el adulto le dice al niño que lo que le ha pasado es porque el niño ha provocado la situación, que ha sido culpa del niño, y le crea un sentimiento de culpa que el niño muchas veces, a veces ni siquiera lo acusa, porque este violentador lo que dice es, si tú hablas, pues te pone en peligro la vida de tu madre, la vida de tu padre o tus hermanitos, incluso amenazan. Y el niño, como todavía no tiene esa capacidad de pensamiento maduro, cree que le puede pasar algo a su familia. Pero cuando entra la adolescencia, como el pensamiento ya va en ese proceso de mielinización, ¿no? De maduración de sus neuronitas, para tratar de llegar a un pensamiento abstracto, que es el pensamiento maduro, entonces acá ya el adolescente empieza pues a manifestar el estrés postrauma, ¿no? Este trastorno de estrés postrauma que no le permite dormir tranquilo, tiene pesadillas, está en depresión, está irritable, porque ahora necesita ser escuchado y empieza a hablar, ¿no? Entonces, cuando una situación de esa se da en un adolescente, así ha pasado 6 años, se tiene que hacer la denuncia, ¿no? Pues, claro, si no conocen a los individuos, pero se le tiene que dar soporte al adolescente. Está en todo su derecho, ¿no? Y más si es un niño, el niño a veces no avisa o si no grita, a veces los padres son indiferentes o a veces también, algunas veces se ha visto que complicidad entre de la madre con esto realmente es deplorable todo ello. Se tiene que hacer la denuncia respectiva, ¿no? Y nosotros en los hospitales contamos con el servicio social. Nosotros hacemos la interconsulta con ellos para que ellos a su vez hagan la evaluación de la dinámica de la familia y puedan, digamos, elevar, digamos, un documento a la Unidad de Protección del Menor, la UPE, que es del Ministerio de la Mujer, para darle protección y seguridad al pequeño o a la pequeña y poder también, digamos, se canaliza la ayuda a través de ellos, también para los padres, si es que ellos recién se enteran de lo que le ha pasado a su menor, ¿no? Entonces, la paciente, por qué motivo hacer su denuncia al médico tratante, el médico no puede entrar a detalles con la paciente sobre el tema. Lo que tiene que hacer inmediatamente es informar al servicio social para que se haga la respectiva denuncia a través de los padres y también la denuncia con la Unidad de Protección del Menor, la UPE, ¿sí? Porque ese pequeñito va a pasar por lo que llamamos nosotros la cámara GESEL, donde va a haber un psicólogo especialista que va a tomar, va a hacer su informe, donde la pequeñita va a tener que contar con detalle tal vez el suceso, y entonces mediante ello se le da el soporte y se hace la respectiva denuncia a nivel pues, ya de fiscalía, ¿no? Entonces, por eso, mis estimados futuros médicos, si ustedes ven un caso de violencia sexual en sus centros de salud, en sus hospitales, recuerden que ustedes no escudriñen qué pasó. Simplemente se pide hacer la denuncia, se le comunica en este caso al médico asistente para que se haga la respectiva interconsulta servicio social y ellos tienen que canalizar esa denuncia. ¿Ya? Esa es la forma de trabajar. Si yo le saco información a mi pequeño o a mi pequeña de lo que le ha sucedido, puedo cambiar totalmente el ritmo de la historia y puedo tener también problemas de llamadas de atención a través del juez de la familia o el personal que trabaja en la unidad de protección del menor. Entonces eso ya sabemos nosotros que es parte del protocolo para estos casos de violencia. También el maltrato emocional, ¿no? Conducta de los padres, de las madres o cuidadores, tales como insultos, rechazos, amenazas, humillaciones, desprecios, burlas, críticas, aislamiento, atemorización, que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño.
Un niño que sufre muchas humillaciones, desprecios, es maltratado psicológicamente, también es afectado como los demás niños en su desarrollo emocional y social, intelectual. Es un niño más tímido, callado, ¿no? Es un niño que más introvertido. Y justamente por tener estas características, lamentablemente le vuelven a pasar situaciones también de maltrato, también situaciones que al final lo hacen ver como que es un niño que no va a tener realmente un proyecto de vida adecuado para su edad, ¿no? Entonces tenemos que trabajar, ayudar mucho, en este caso a los pequeñitos, protegerlos, ¿no? Y también, ojo, el que maltrata es probablemente tenga sido un maltratado de niño. El bullying también es otro tipo de maltrato, ¿no? Que también hemos escuchado muchas veces. Tal vez incluso cuando hacíamos las clases presenciales les preguntamos, ¿y alguno de ustedes lo padeció? ¿Y ahora qué siente? Que ya es un adulto, que ya tiene una buena autoestima, tiene un pensamiento abstracto, ya desarrolló habilidades sociales, ¿no? Entonces uno entiende de que creo que el problema fue que no me supe defender, que no supe ser asertivo, ¿no? Porque asertivo es aquella persona que expresa lo que siente y piensa, respetando a los demás y que también pide ser respetado, ¿eh? Entonces, cuando uno es asertivo, no me pueden hacer bullying. Porque yo sí lo digo, yo expreso, no me gusta cómo me hablas, no me gusta que me estés jalando. Si quieres hablar conmigo, habla, pero no me jales de esa forma. ¿Qué pasó? ¿No? En todo caso, pues no me quiere entender. Sigue con sus burlas e insultos, pues ahí tengo un tutor y sobre todo tengo un padre y una madre que está atento a mi necesidad. No me puedo defender porque ahí no tengo el soporte para defenderme, entonces les comunico. Me siento así, me siento triste, me siento mal porque veo que está pasando esto y nadie me escucha. ¿Tú crees que los papás se van a mantener indiferentes? No, ¿no? Por eso que también es muy importante la reeducación de la familia, sobre todo de los formadores, en este caso los padres. Pero recordemos que estos pequeños, estos adolescentes, estos niños son los futuros padres de familia. Entonces, el bullying es un término de origen anglosajón que goza de gran popularidad en la actualidad y hace referencia tanto al maltrato físico, psicológico que se produce en el ámbito escolar. Recuerden que en el bullying no hay justificación ni causa por qué me estás incomodando, ¿no? Entonces no es porque, como tú me soplaste al profesor que yo hice tal cosa, pues ahora me agarro de ti. Eso no es bullying, ¿no? Bullying es que sin tener justificación, pues yo me agarro de ti y te fastidio y te incomodo y te maltrato. Eso es bullying. La vulnerabilidad de las personas que padecen el acoso escolar y el dolor que sientes es tan grande que puedes llegar a suicidarse en los casos más extremos, sobre todo si no habló, no fue a su casa, en su casa hay una disfunción familiar, ¿a quién le cuento? Ya no aguanto más, no, ya soy, pues me siento de lo peor, mejor morir a seguir viviendo de esa forma. Mire, ese es el pensamiento que tienen estas criaturitas. Y claro, yo les cuento el caso de una adolescente de 13 años. Claro que ya no le hicieron bullying, pero ella decía, yo ya no tengo sentimientos, doctora. Su mamá, hicimos el taller del perdón. La mamá le dijo, perdóname, mi amor, por las veces que soy indiferente, te he humillado, te he maltratado, te he hecho cosas horribles. Te quiero mucho, mi amor, perdóname. Y la chiquita estiró sus manos, pero no abrazó. Y la mamá la abrazó, lloró, ¿no? Pero cuando le tocó a ella, le dijo, bueno, mamá, tú perdóname si me porto mal y te quiero mucho. Entonces, ella no estaba en el rol de querer participar de ello. Ella entró por un intento de suicidio, ¿no? Se tomó medicamentos. Entonces, cuando conversamos sus 13 años, ¿no? A la mamá, ¿no? La mamá reconoció que ella muchas veces, a veces por apurada, pues maltrataba, humillaba a su hija y se dio cuenta que estaba mal, pues si quería reivindicarse, cambiar, ¿no? Entonces la mamá se sintió muy triste de escuchar y ver la actitud de su hija. Pero yo le decía a la mamá, lo importante es que tú has tomado la decisión de cambio. Deja que tu hija es otra situación, de repente es un proceso más largo, no sabemos, pero lo importante es que tú sí lo has hecho. O sea, al final, lo importante es que tú, como ser humano, te sientas que el cambio lo necesitas y quieres el cambio para bien. Entonces, cuando yo converso aparte con la pequeña, le pregunto qué pasó.
Se supone que tú tenías que ser también afectiva con tu madre. Conversamos de eso. Me dice, doctorita, es que al final, cada vez que yo he querido ser diferente, buena con mi mamá siempre me maltrata. Ya tengo miedo, ¿para qué lo hago? Entonces la niña se ha creado una barrera ahí, ¿no? Si mamá siempre me va a humillar, me va a maltratar. Es que ese siempre tampoco está bien, le digo. Porque tu madre quiere también cambiar. Pero para el cambio no basta una, son dos personas las que tienen que intervenir. Y tú tienes que, si quieres cambiar también, pues poner ese granito de arena. ¿Te parece si lo intentamos? Entonces la vi más tarde, las vi a las dos conversando, agarrándose de la manito, ¿no? Entonces a veces son barreras que también algunos adolescentes se ponen un poco duros y ella decía, no, yo por mí, si me muero no hay problema, decía, porque ya no voy a sufrir. Entonces son también sentimientos ahí que están equivocados, ¿no? Tenemos que desanimar de eso al adolescente y necesitamos también darle ese soporte psicológico y psiquiátrico, que también, bueno, el protocolo, todo paciente que ingresa con intento de suicidio a los hospitales tiene que ser evaluado por psiquiatría, psicología, servicio social, y si tiene adolescentología, mejor adolescentología. Bueno, acá en Arequipa, solo el Hospital Goyeneche y el Hospital Honorio Delgado cuentan con médico adolescentólogo, ¿no? Especialista en adolescentes. El maltrato digital o ciberbullying. Una forma moderna de maltrato es el ciberbullying. Este tipo de maltrato es más frecuente en la adolescencia y se caracteriza porque se lleva a cabo a través del mundo digital y en las redes sociales. El ciberbullying puede manifestarse de la siguiente manera. El maltratador envía correos electrónicos negativos, insultantes o incluso amenazantes a la víctima, ¿no? También envía este tipo de mensajes por Facebook, Twitter y otras redes sociales. Utiliza la cuenta de la persona maltratada sin permiso. Por ejemplo, haciendo actualizaciones de su estado de Facebook, ¿no? Y pone a la víctima en sus actualizaciones de estado, intentando desprestigiarle. Le envía imágenes no deseadas por medios digitales. La amenaza con publicar y hacer difusión de cosas que pueden comprometer su intimidad en el mundo. Entonces, por eso tenemos los adultos, los papás, también cuando hablamos sobre este tipo de maltrato digital, tenemos que estar atentos, ¿no? Sobre todo si mi hijo, ver si realmente ha logrado desarrollar buenas habilidades sociales o tiene habilidades sociales inadecuadas. Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Tenía el caso de un adolescente, ella acude y luego acude el pequeño, ¿no? Este adolescente no llevaba refrigerios y su compañero de clase sí. Entonces la chica le dice, me das tu manzana y yo te debo, después te pago 20 céntimos. Y el chico acepta. Y así entonces fue acumulando 3 soles, me parece que dijo, entre frutas y entre otras cosas que el chico llevaba para comer, y ella lo llevaba y ella le iba acumulando en su cuenta el dinero, ¿no? Entonces, son 3 soles, mira. Entonces, la adolescente quería seguirle pidiendo y el chico le dijo, no, 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 tú te pasaste, mira, ya me debes 3 soles, ¿me pagas o cómo va a ser? Le dice la chica jugando, no tengo dinero, pero si quieres, no sé cómo te puedo pagar. Y el chico le dice, pues, me gustaría algunas fotos tuyas semidesnuda. Y la chica se ríe y dice, ¿cómo te voy a enviar esas cosas? Ay, bueno, si quieres o si no me pagas de una vez. Bueno, la chica acepta, miren, acepta y manda fotos de ella semidesnuda, le manda al chico. Entonces le dice ella, ya te pagué, ¿sí? Ya no te debo nada. Pasó una semana y el chico le dice, págame mis 3 soles. No, ya quedamos con que yo te pagué. Y era algo que lo dejaron entre los dos. No, no, le dice, tú no me has pagado, tú me debes 3 soles. O me pagas o publico tu foto a la página de todo el salón. Y entonces así empezó el ciberbullying, ¿no? Entonces la adolescente se puso nerviosa porque el adolescente no le había mandado una foto, le había mandado varias fotos. Y entonces el chico con una seguridad le dijo, ¿me traes mañana o sabes que lo publico? ¿No? Entonces la chica se asustó y tuvo que contarle a su mamá. Mamá, claro que la reprendió, pero al final fue al colegio y captaron al adolescente. En un primer momento se quiso negar al adolescente y luego aceptó que le había estado queriendo la chantajear, ¿no?
Claro que los dos fueron evaluados por psicología y también pasaron por el consultorio de adolescentología, ¿no? Y entonces el chico dijo, pues reconoció su falta, dijo que no lo volvería a hacer, pero ¿qué creen? Como a los 2 meses me viene otra chica, lo mismo le pasó con este chico. Entonces ese chico lo expulsaron del colegio. Pero no basta con expulsar, acá hay que también darle terapia psicológica a la familia, ¿no? ¿Y qué estás mirando? Miraba pornografía. A veces algunos adolescentes dicen, yo quiero aprender sobre sexualidad y están mirando pornografía. Mira, nomás pues que una de las razones por las que este chico cae en estos actos tan denigrantes también, ¿no? Entonces, cuidado. ¿Y cómo detectar el maltrato infantil en niños y padres? Las señales para saber si un niño sufre maltrato son señales físicas repetitivas, ojos morados, magulladuras, quemaduras, ¿eh? Cansancio, apatía permanente, cambio significativo en la conducta escolar sin motivo aparente, conductas agresivas o rabietas severas y persistentes. Sobre todo en los niños se mira más esto, ¿no? Aunque algunos adolescentes también lo han tenido, las rabietas. En un niño se puede justificar tal vez la primera rabieta, ¿no? El pequeñito, como no puede hablar, entonces grita, hace su pataleta, su rabieta, y después el papá, la mamá, pues dejarlo que haga la rabieta, su pataleta, pero que no esté haciéndolo cerca de lugares que tenga peligro, por ejemplo, la cocina, ¿no? Que pueda estar una olla con agua hirviendo y cosas así. Entonces al niño se le pasa un poco y acercarse después y decirle, ya mi amor, ya se te pasó, ahora dime qué tenías, qué querías. ¿No? Pero el niño no puede hablar bien y por eso la rabieta de gritar, de hacer su pataleta, ¿no? El niño se va a dar cuenta que esa no es la forma de comunicarse con sus padres por más que se sienta frustrado, fastidiado. Entonces el papá lo que hace es enseñarle al niño, ¿no? De esa forma, enseñarle, o sea, está comunicándose con él. Pero si yo agarro al niño y le digo, cállate, caramba, niño fastidioso, y le doy unos lapos, le doy unas cachetadas al niño, le estoy enseñando al niño que cuando yo tengo una frustración, estoy fastidiado, lo mejor es la violencia. Y el niño por eso va a ser violento. ¿Ve? ¿Qué importancia tiene la actitud con la que yo enfrente estas situaciones, ¿no? Como papá o como mamá. Entonces el niño cuando es maltratado, él va a ver que de esa forma se debe actuar frente a una situación de conflicto, de estrés. Debo ser también agresivo, pero si no soy maltratado, el niño no va a tener esta actitud, ¿no? Pero ya, pues cuando es un adolescente, no te pasa. Una persona así haciendo su rabieta, ya pues está indicándome que este niño pues no ha sido bien criado, ¿no? Probablemente también ha sido muy maltratado de pequeño y ahora sigue haciendo sus rabietas. Y sobre todo esto se ve en las instituciones educativas, ¿no? En los colegios. Hay psicólogos educativos que dicen, yo tengo un alumno de 5 añitos que la vez pasada hizo una rabieta terrible en la clase, que hasta la profesora le quiso pegar, tuve que llevarlo al baño y cerré la puerta y me quedé con ella adentro. Y me empezó a gritar y a quererme golpear, probablemente sus padres harían eso con ella. Después de un rato que la dejé gritar, desfogarse, se cansó y le dije, ¿ahora estás mejor? Y entonces la pequeñita se le acercó y le dijo, sí, y la psicóloga la abrazó y la niña también. Entonces llamaron a los padres y efectivamente era una familia muy disfuncional, con padres muy agresivos, violentos y estaban ya a punto de separarse. Entonces tiene su razón ello, ¿no? Una señal también de maltrato. Relaciones hostiles, distantes, actitud hipervigilante, porque estoy atento si de repente me vas a lastimar o no. Mira, qué pena, ¿no? Conducta sexual explícita e inapropiada para su edad, ¿sí? A veces pasa que cuando un chiquito fue tocado sexualmente, algunos incluso empiezan a mirar pornografía o si no también empiezan de igual manera a hacer sus coqueteos con otras personas, ¿no? La conducta antisocial o sintomatología depresiva también. Y como en los padres que ejercen abusos físicos o psicológicos sobre sus hijos se presentan estas señales. No parecen interesarse por el niño. Se ven indiferentes. Se saltan las citas o reuniones escolares. No asisten a ellas, ¿no? Desprecian a su hijo en público, lo humillan, lo maltratan en público. Hablan del niño como si se tratara de una propiedad
y no de un ser humano digno, maravilloso, con sentimientos. Habla de problemas familiares o de pareja, ¿no? Una familia disfuncional. De repente hay una relación tóxica y el niño también está mirando, observando y también sufre con la pareja. Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales, ¿no? Para que el niño no hable sobre ello. Y también abusan de sustancias tóxicas. Son padres a veces drogadictos, ¿no? O consumen alcohol, ¿no? En muchos hogares el papá alcohólico, la familia sufre el caos de esa enfermedad. Justifican la disciplina rígida y autoritaria y habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño. ¿Mm? No todas estas señales tampoco son indicativas de maltrato infantil, pero es importante percibirlas y avisar, teniendo en cuenta que una conducta muy habitual consiste en negar el maltrato con todo tipo de excusas y rechazar cualquier posible ayuda, en lugar de reconocer sus dificultades. Entonces yo puedo hacer una interconsulta a psicología, aparte que a servicio social, y veo que el papá gritaba y la mamá gritaba y el niño estaba en medio de ellos llorando asustadito. Pueden poner ahí, se requiere evaluación de su especialidad por disfunción familiar. Y con eso justifican ustedes que el psicólogo y servicio social atiendan al menor. Y ellos hagan ya dentro de su familiograma, su historia psicosocial, evalúen cómo está la familia. Entonces, nuevamente, el perfil del maltratador. En muchos casos, este tipo de personas sufren problemas a nivel psicológico. Algunos han crecido en familias poco estructuradas y en entornos propicios para desarrollar este tipo de personalidad. También familias violentas, familias con mala dinámica familiar, ¿no? Los maltratadores suelen ser personas intolerantes, autoritarias, psicológicamente inflexibles, agresivas, crueles, insensibles. ¿Mm? Pero lo que más destaca de este tipo de personas es que suelen mostrarse agradables al principio, son chantajistas y se sienten ofendidos con facilidad. También se puede evaluar, por ejemplo, acá tengo un caso de niños atendidos también por casos de violencia, ¿no? En el año 2018, por violencia tipo económica, psicológica, física, sexual, ¿no? Y vemos que acá en su mayoría son casos psicológicos y que sabemos nosotros que en las estadísticas generalmente estos a veces no son denunciados, son más lo físico, lo sexual, ¿no? Que lo psicológico. Pero también vemos que cuando ya el paciente está hospitalizado o está en la atención ya se ve por algún maltrato físico, también no siempre va solo el físico, también va lo psicológico. Y en total siempre prevalece en esta población de niños y adolescentes, ¿no? En el niño general, como mucho en la OMS, según los menores de hasta 18 años de edad. Y miren, más tierna edad, 0,5 añitos, 54%. 6 a 11 añitos, 51%, y 12 a 17 añitos, 39%. De igual manera, la principal persona agresora generalmente es por violencia más económica o patrimonial, de 0 a 5%, el 100%, ¿no? O también puede ser la madre o el padre, de igual manera en 6 a 11%, y bueno, siempre de 0 a 5% son niños que tienen más problemas de maltrato, ¿no? Psicológica, física y sexual también. Y como vemos, generalmente más están involucrados los adultos referentes, que en este caso son los padres de familia. Pero también hay una ley contra el maltrato, la ley número 30.403, ¿no? Ley que prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes. A veces cuando el niño también ya escapa un poco digamos, de la obediencia, una nalgadita yo pienso que no es problema.
Pero el problema es cuando yo hago esto con ira, con furia, con violencia. Lo que voy a hacer es transmitir mi ira, transmitir mi cólera, pero no voy a educar a mi niño. Y al final lo que voy a causar simplemente son heridas en él. Por eso nunca se corrige cuando uno está molesto, fastidiado, ¿no? Y qué mejor conversar, qué mejor dialogar con el niño y él va a entender. Entonces, nuevamente, acá hubo una campaña también hace tiempo, nos decía sin pegar ni humillar. Altas consecuencias del castigo físico y humillante hacia niños, niñas y adolescentes, lo que habíamos mencionado. Consecuencias socioemocionales, depresión, ansiedad, retraso del desarrollo. Niños maltratados no crecen. No crecen tampoco, son pequeñitos, se ven como desnutriditos, sentimientos de vergüenza y culpa, porque creen ellos que ellos se lo merecen, dificultad para relacionarse con otras personas, baja autoestima, autovaloración y no tiene desarrollar buenas habilidades sociales. Entonces no va a poderse comunicar fácilmente con otras personas, va a tener siempre miedo, inseguridad. No se va a cuidar a sí mismo, piensa que lo que le ha pasado se lo merece y le puede volver a seguir pasando, ¿no? Consecuencias físicas a corto plazo, moretones, hinchazones, quemaduras, escaldaduras, fracturas, desgarros, pobres criaturitas. Y consecuencias físicas a largo plazo, lesiones oculares, discapacidad. Las consecuencias cognitivas también, es más difícil aprender para ellos. Y si tiene problemas de aprendizaje, peor todavía. Encima que es flojo, es burro, no aprende. Y así empiezan a darle los calificativos negativos, refuerzan lo que en el dolor está pasando esta criatura, ¿no? Trastornos de sueño, trastornos psicosomáticos, comportamientos suicidas, daño autoinfligido, lesiones en el sistema nervioso, dificultad para manejar situaciones de estrés, son poco tolerantes también y solucionar problemas de manera adecuada. Y las consecuencias a nivel del comportamientos suicidas, daño autoinfligido, le es difícil expresar su afecto mediante abrazos, caricias y otros, ¿no? Dificultad para regular sus comportamientos por sí mismo. Entonces, el maltrato infantil para nada es justificable y aceptable. En la conducta del menor, nuevamente, vemos temores, desconfianza, gran dificultad para establecer relaciones interpersonales profundas y estables. Y a veces cuando dicen, no, yo con ellos no me junto, yo se aísla, ¿no? Además de que los sentimientos de estima personal no se desarrollan adecuadamente en el menor, toda vez que se acepta el maltrato como algo que se merece por su desobediencia o incapacidades. Además, ante el maltrato, los niños pueden responder con un comportamiento pasivo. Se les observa tristes, sumisos o con un comportamiento rebelde y agresivo. Y esos son los que hacen los bullying en los colegios, ¿no? Generalmente dirigida hacia otros niños este comportamiento, ¿no? A nivel intelectual, otros niños también suelen presentar retardo en su desarrollo y dificultades en el aprendizaje. No me entra, no puedo. Y no es que no sea, y de encima lo califican como burro, no es eso, sino que este pequeñito sufre mucho maltrato, ¿no? Y hay que necesita ayuda psicológica, y hay unos talleres muy buenos para ayudarles a mejorar ello. Como resultado de una pobre estimulación o desinterés de los padres, sufre todo este daño intelectual. Entonces, la edad de inicio del maltrato, cuando comienza en la infancia, el maltrato comenzó en algún momento de la infancia o no fue detectado y persiste este maltrato, lo más frecuente es que sea emocional o de abuso sexual, ¿no? Acá vemos un papá igual, agarró a la niña también, mira, es un maltrato pues psicológico, físico, ¿sí? La niña la llenó de cintas, no hables, no opines, y encima él se reía y se tomó su foto con su niña, la publicó también por Facebook, y entonces también fue detectado por la policía y llevado a la cárcel. El maltrato en la adolescencia, también, ¿no? En las familias donde habiendo problemas consiguieron mantener un equilibrio, pero no solucionaron totalmente ello. Pero al llegar a la adolescencia se rompe este frágil equilibrio y aumenta el estrés y la conflictividad familiar. Y eso es lo que pasaba con el caso de la amiga que les contaba al inicio, ¿no? Que ella decía, de niña
ustedes me ignoraron, tu mamá me ignoraste, tu mamá, yo para ti, yo no sé, no te importaba. Yo pasé mucho sufrimiento con tu ausencia. Pues ahora como que la niña se castiga y castiga a la madre, ¿no? Con su comportamiento, pues, de salirse los fines de semana, regresar tarde, es quererse escapar de la casa, todavía les advierten, ni me sigas porque no te voy a dejar, no te voy a permitir que tú me sigas. Así que ni sueñes que me vas a ir a buscar, porque yo no voy a regresar. Y encima la pequeña está regresando a los 3, 4 días. Maltrato que representa una vuelta a conductas anteriores, también cuando hay un paralelismo entre adolescencia y los terribles 2 años, por ser etapas en que los niños inician procesos de desvinculación, ¿no? Y a veces decimos, oye, esas publicidades, ¿no? ¿Quién no dice, quién no tuvo una infancia con unas chancletas, con escobazos, con los correazos? El que no tuvo eso, pues estos eran los mejores psicólogos y las consultas eran gratis. Pero no nos dimos cuenta que eso fue marcando a cada niño y en la etapa de adulto repetía la historia con sus niños. Y esa no es la mejor forma. La mejor forma siempre es el diálogo, ayudar en las habilidades sociales, a ser asertivos, escuchar. En el diálogo de un niño o adolescente con su padre, dice que Dios nos ha dado 2 orejitas y una boca. El 75% del diálogo escuchamos y solo hablamos los adultos el 25%, porque al adolescente le corresponde escuchar ese 25% y él hablar el 75%. Si no te garrotearon con uno de estos, no tuviste infancia, ¿eh? ¿Cómo que no tuviste infancia? Más bien me marcaron y me dieron inseguridad. Por eso tuve temor. Estaba inseguro si lo que quería realmente era bueno o no. En cambio, cuando no tuve eso y tuve el diálogo, la conversación, la aceptación, o también pues la negación si no era correcto algo, entonces tenía seguridad en las decisiones que iba a tomar. Y dice, salud por estas madres que con un cachetadón te limpiaban el aura, con un chanclazo te acomodaban las ideas, con un cinturonazo te quitaban los berrinches y con la pura mirada te ahorrabas el psicólogo, ya está educado, te volvías. No sé si nos volveríamos educados o nos volveríamos temerosos, miedosos. Una cosa es el miedo y otra cosa es el respeto, ¿no? Qué bonito tener siempre ese respeto hacia los padres, amarlos, apapacharlos. Claro que uno dice de adulto, de niño a mí me caía, pero de adulto ya, pues no, claro, porque ya tienes un pensamiento maduro y sabes que es bueno y malo, pero no creo que haya necesitado de tanto chancletazo, ¿eh? Pero si sus padres se hubieran conversado, también pues no siempre te iban a decir sí a todo. Tenían que ponerte las reglas también a veces del no, para enseñarte que no todo lo que tú pidas se te va a dar, ¿no? Porque hay cosas que a veces tenemos que también cuestan tenerlas. Y todo también a veces es sacrificio, ¿no? Y así por poner algunos ejemplos. Si no hiciste esto, nunca, no tuviste infancia. Eso me hace recordar que tuve un paciente que decía, odio a mi padre. ¿Por qué odias a tu padre? Porque desde niño yo recuerdo venía, doctora borracho, agarraba a mi madre, la jalaba de los cabellos, le daba sus cachetadas, mi madre lloraba y gritaba, yo no podía defenderme, yo agarraba a mis hermanitos menores, los metía debajo de la cama, y yo me metía debajo y me quedaba con una impotencia de no poderlo agarrar y darle la cuera a mi padre. Pero bajo la cama mi papá lastimaba a mi madre. Entonces, ¿cómo? Porque no tuviste infancia. Claro que no tuviste infancia. Pero esconderte a la cama por miedo, por temor, y sobre todo de tu adulto referente, que es tu padre, eso sí es un trauma grande, ¿no? Claro que al final trabajamos muy bonito con el taller del perdón. Al final el papá llorando le pidió perdón, perdón. Lo importante para mi persona es que este adolescente entendiera que pese a todo, no lo juzgamos. Ya alguien le pedirá cuentas a su papá. Lo importante es que él se sienta liberado de no juzgar y aprender a perdonar, ¿no? Probablemente su padre ha sido maltratado de la misma forma por sus abuelos, ¿no? Del adolescente. Al final el chico llorando le dijo, sí, sí lo quiero a mi papá, porque todo hijo dentro de su corazón ama a sus padres. Bueno, cuando el padre es, pero a veces también son otros adultos los violentos, ¿no? Entonces, ¿dónde acudir? Si conoces un caso de maltrato infantil, le podemos decir así también a los pacientes, puedes acudir llamando a la línea 100 desde cualquier teléfono fijo o celular las 24 horas del día.
y ahí recibirás orientación psicológica y legal. Además, te van a orientar sobre los servicios más cercanos a tu domicilio, donde puedes recibir apoyo psicosocial para en la denuncia y hacer una denuncia y la defensa legal. Entonces, les decimos llama a la línea 100. O también por el chat, en la línea 100, puedes comunicarte con especialistas que te van a ayudar en ello de manera anónima y confidencial. A veces uno no quiere involucrarse mucho y dice, pero puede hacerlo anónimamente, ¿no? Y para ingresar se debe hacer un clic en el icono que se presenta, por ejemplo, ahí, ¿no? Como se conversa con un profesional en un chat privado. O también hacer directamente la denuncia al Ministerio de la Mujer también, ¿no? Esto también tiene que ver con la Ministerio de la Mujer. Y, bueno, y sobre todo pedir a la unidad de protección del menor, el apoyo, el soporte. También hay otra que ahorita se me está yendo el nombre, que también ellos trabajan, por ejemplo, los fines de semana, sábado y domingo. En la unidad de protección del menor es de lunes a viernes. Lo bueno es que a nivel de hospitales trabajamos con servicio social y ellos hacen el contacto con la unidad de protección del menor. Si estoy en un centro de salud, de igual manera debe haber una asistente social, ella sabe cómo comunicarse con estas entidades para ayudar a canalizar esa denuncia a los padres del menor, ¿no? O a veces el menor. Generalmente los papás son los que hacen la denuncia, el padre o la madre, ¿no? Frente al agresor del pequeño. Entonces, con esto estamos terminando esta clase. Solo decir, ¿no? Los hijos merecen tener buenos padres. Creo que todo hijo merece eso. Porque todos los padres se supone que para ese momento tan hermoso de la concepción del hijo, creo que también en el amor el niño siempre debe ser planificado. Entonces, un hijo es un don, es un regalo de Dios. En la familia, comunidad de personas debe reservarse una atención especialísima, al niño, desarrollando una profunda estima por su dignidad personal, así como un gran respeto y un generoso servicio a sus derechos. Entonces, la misión de los padres es cuidar, es incluso cuando es pequeñito, proteger, dar seguridad, acompañar al hijo. Y cuando va creciendo en adolescente, ayudarle, ya no sobreproteger, ayudarle más bien a que logre su autonomía para cuando llegue a joven. Esto es de una encíclica Familiares Consorcio de Juan Pablo II. Y con eso hemos terminado, estimados alumnos, esta clase sobre maltrato infantil. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer en relación al tema. Estamos presentes porque sus pantallas no están prendidas. Sí, doctora, parece que no hay preguntas. No hay preguntas, ¿no? Muy bien, gracias, Anita. Entonces, bueno, muchas bendiciones, que pasen una bonita, aunque todavía no estamos recién viviendo esa semana tan bonita de Adviento, una feliz Navidad, que nazca Jesús en vuestros corazones, que es el pesebre de Belén, cada corazón de nosotros, y que el Señor les guíe, ¿no? En esa tarea tan bonita que tienen, en la vocación de servicio que han elegido como futuros médicos que ya van a ser. Tal vez alguno de ustedes vaya al Hospital Goyeneche, donde también nos vamos a ver como internos de medicina, ¿no? Muchas bendiciones. Al próximo ya, Anita, hacen su internado el próximo año. No, doctora, todavía nos falta sexto. Ajá, pero qué lindo, ya se están formando en esta tarea tan bonita de esta vocación de servicio. Y que el Señor los guíe, los bendiga, la paz de Jesús les acompañe y sigan adelante, queridos, estimados futuros colegas míos, porque es una tarea muy bella la que ustedes han elegido por vocación, estar al servicio del prójimo. Que tengan una feliz, bendecida tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes.